Nuestro visitante es el asambleísta Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte. Estamos en días decisivos, Sebastián. Se ha discutido un proyecto de ley, se ha debatido durante varios meses, semanas de mucha siembra que podrían encontrar finalmente la de cosecha. ¿En qué estado nos encontramos? ¿Cuál es la situación de esta propuesta de ley y los ajustes que se le había realizado a la anterior? Gracias por venir, bienvenido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a quienes nos miran por Facebook Live. Un abrazo para ellos, me olvidé de saludarlos. Gracias. Estamos nosotros ya desde las 13 horas, enganchamos ahora con Facebook junto a Sebastián. Sí, efectivamente se ha hablado mucho de deporte en las últimas semanas. Los deportistas nos han dado muchísimas alegrías, han hecho historia. El resultado de Richard Carapaz fue único. El país tuvo que esperar poco más de 100 años para que pueda ganar el Giro de Italia. Y sin duda esto nos debe llevar a pensar y a reflexionar qué es lo que hemos hecho por el deporte en el país y sobre todo qué es lo que tenemos que hacer para pensar en este futuro promisorio para el deporte ecuatoriano. En ese sentido, nosotros como Asamblea Nacional, y yo hablo en particular del Grupo Parlamentario del Deporte, el cual lo lidero desde hace 2 años en la Asamblea, hemos planteado una reforma a la ley del deporte. Más que una reforma, en realidad es una nueva ley del deporte, porque reformamos integralmente la ley que está vigente. Se reformó en su totalidad casi. En su totalidad, son alrededor de 130 artículos en los que hemos trabajado. Y es importante, antes de comentarte, Andrés, en qué punto está, ¿cuál ha sido ese proceso? Hemos recibido a más de 100 deportistas, dirigentes, actores del deporte en general en el grupo parlamentario, los hemos escuchado, hemos trabajado en conjunto estas propuestas y el día miércoles de la semana pasada lo presentamos ya al presidente de la Asamblea Nacional, obviamente comprometiéndole para que se le dé la prioridad del caso dentro de la Asamblea, entendiendo que hay muchísimos temas que son importantes, pero el deporte, el apoyo a nuestros deportistas debe ser uno de esos temas importantes. Y hay que aprovechar estas coyunturas todavía, en donde, como tú dices, se ha hablado mucho de deporte, y no precisamente desde la ley o desde el Estado, sino desde el esfuerzo de esos deportistas, ¿no? Que están atentos a que un recurso legal pueda acompañarlos particularmente en su formación, particularmente en su preparación. Ya un deportista consagrado que va a ganar $1 millón al año, ya no le es indispensable un aporte del Estado, ya no le es indispensable el acompañamiento del gobierno, ¿no? De una ley, pero sí a quienes vienen detrás de él, ¿no? Exactamente. Y que como tantos pequeños empezaron a labrarse en base a sufrimientos que podrían prescindirse de aquí en adelante. Claro, Andrés, es importante que nosotros pensemos no solo en quienes han logrado los resultados, sino en quienes pueden tener iguales o incluso mayores capacidades, pero no tienen los recursos y las oportunidades. Yo decía que tenemos que reflexionar, y no me refiero solo a la asamblea o a los asambleístas. Yo creo que todos como sociedad debemos reflexionar en qué estamos haciendo para promover el deporte, qué estamos haciendo para que más personas hagan actividad física, porque no solo hablamos del deporte de élite o el deporte profesional, hablamos también de fomentar la educación física, la actividad física, el deporte recreativo, pensamos en el deporte barrial también, ¿no es cierto? Entonces, es importante sí que como asamblea asumamos nuestra responsabilidad. Insisto, lo hemos hecho durante estos últimos 2 años en los que hemos propuesto algunas cosas como el Día Nacional del Fútbol Femenino, la ley para prevenir y sancionar la violencia en el deporte. Hemos trabajado en varios foros, conversatorios. Le hemos dado la importancia dentro del grupo, pero también es importante reconocer qué responsabilidad y qué rol están jugando otros actores dentro de la sociedad. Así es. Por ejemplo, felicito a ustedes como medio de comunicación que hablan permanentemente de deporte. Felicito también a esas instituciones que están dedicadas en verdad a apoyar de forma decidida al deporte y no solo por coyunturas, porque muchas veces sucede que un deportista gana y ahí sí todos hablamos de deporte. Pero ¿qué pasa cuando eso no sucede? Entonces, ¿qué estamos haciendo cada uno? ¿Qué está haciendo el presidente de la República? Nosotros le hemos pedido, y ojalá que lo asuma así, que tome al deporte como una política de Estado, porque nos llama la atención que cada año los recursos se reducen, cada año nuestros deportistas tienen menos dinero para su preparación, y resulta que el orgullo, el honor que ellos nos hacen
sentir cuando ganan una competencia es inmenso. Y obviamente ahí sí le regresamos a ver, pero... Transforma la sociedad. Claro. El triunfo de Richard Carapaz te transforma la sociedad, Sebastián. Absolutamente. Todos quieren salir a desempolvar su bicicleta. Exactamente. Los niños empiezan a correr más rápido en su bicicleta, ¿no? El ciclopaseo se empieza a poblarse más y de todos los rincones del Ecuador. Entonces te cambia completamente la sociedad, el triunfo de un solo deportista. Eso deben entender. Exacto, y por eso es que tanto el presidente como alcaldes, prefectos, deben tomar la decisión de apoyar al deporte en serio. ¿Y apoyar cómo? Con recursos. ¿Apoyar cómo? Con obras. ¿Apoyar cómo? Con parques, con infraestructura. Debe ser decidido esto. Y claro, tú mencionas muy bien, Andrés, cuáles son esos beneficios que trae el deporte, porque sin duda el deporte cambia vidas. Yo creo que el deporte tiene la capacidad de cambiar a un país entero. Completamente. Porque si es que vemos, desde cualquier arista que nosotros analicemos al deporte, va a ser positivo. Desde un punto de vista de salud, ayuda a que las personas estén más sanas. Incluso para el Estado es mucho más económico, digamos, entre comillas, invertir en deporte que invertir en curar enfermos. En fármacos, claro. Porque está invirtiendo en prevención. Sí. El deporte aleja a nuestros niños y jóvenes del consumo de drogas. Completamente. Y de vicios. El deporte ayuda al país, a la ciudad, en términos turísticos, a que más personas conozcan sobre nuestro país y quieran visitarnos. Imaginémonos el día 3 de junio, un día después que Richard Carapaz ganó el Giro de Italia, en la primera plana de todos los periódicos del mundo salía su foto, su nombre y un país llamado Ecuador. Ni la campaña de marketing más millonaria del mundo podría lograr eso. Que todas las portadas, que todos los canales tengan la bandera de Ecuador en su pantalla, en su portada, en su foto. Ninguna campaña de marketing, eso no es publicidad. Exactamente. Eso solo se puede lograr con deportistas. Lo que en comunicación se llamaría como free press, ¿no es cierto? Así es. Entonces, invirtamos pues en deporte porque eso nos ayuda como país. Y bueno, además de todos los beneficios como persona que te trae el deporte, valores, principios, perseverancia, disciplina, trabajo en equipo. El deporte te enseña a, si te caes, volverte a levantar, algo que te ayuda en cualquier actividad dentro de nuestras vidas. Entonces, si entendemos que el deporte es positivo, si entendemos que apoyar a nuestros deportistas es positivo, entonces tomemos la decisión de hacerlo como Estado, tomemos la decisión como Asamblea, pero también desde la Presidencia y desde todas las autoridades del gobierno. Hay que generar recursos. Pero también hay que facilitarlos, sin duda alguna, Sebastián. Ya vamos a hablar de cómo el Estado puede aportar con recursos, pero sin recursos también lo puede hacer, ¿no? ¿Cuántas experiencias nos han dado países del exterior cuyas empresas están en la posibilidad de invertir en deporte, de invertir en patrocinar equipos, en patrocinar deportistas, y que eso se facilite precisamente de la reducción de sus declaraciones, de algunos de sus impuestos. Estamentos municipales que no interrumpan o que no sean tan burocráticos en la promoción de eventos deportivos, ¿no? Aquí mismo el municipio de Quito no daba durante un mes los permisos para realizar una válida de BMX. Entonces esas cosas también ni siquiera necesitan recursos, necesitan también la voluntad política, un poco de ideas de imaginación. Totalmente de acuerdo, Andrés. Sin duda hay varios ejemplos alrededor del mundo y unos no muy lejanos como Colombia, que siendo creativos, teniendo voluntad política y de nuevo comprendiendo que apostarle al deporte siempre va a ser positivo, han tomado decisiones como por ejemplo la de permitir que las empresas al final del año del dinero que tienen que pagar de impuesto a la renta, claro, el impuesto a la renta, puedan una parte de eso dirigirlo directamente a los deportistas. Entonces eso es un tremendo incentivo porque la empresa termina decidiendo, yo como empresa prefiero a que todo mi dinero se vaya a las arcas del Estado y después se utilice quién sabe en qué, que una parte de ese dinero... que se lo utilice bien. Y aunque se utilice bien, que una parte de ese dinero vaya al apoyo a deportistas. Claro, que en lugar de pagarle el impuesto a la renta Movistar, se lo dé a otro Richard Carapaz para que aparezca con ese logo en todas las portadas del mundo. Las empresas van a preferir el patrocinio a los deportistas. Exactamente, o temas ya de fondo como, por ejemplo, dar becas estudiantiles a deportistas.
que muchas veces vemos ese desfase de deportistas que están muy bien preparados, ganan medallas, pero a sus 30, 32 años no han podido estudiar. A desentar canchas. Exacto. Hay un montón de cosas que hacer y que la idea sería tomar, insisto, la decisión. Nosotros hemos propuesto hoy día en la tarde, justamente en la asamblea, trataremos una resolución que se la hizo a propósito del triunfo de Richard Carapaz, y no solo de él, sino de todos nuestros deportistas que han tenido buenos resultados. Menciono algunos: Neisy Gómez, Lenda Morejón, Alfredo Campo en BMX, Doménica Suero también. Ellos evidentemente se han sacrificado, nosotros les damos un reconocimiento, pero las cosas tienen que ir más allá del reconocimiento y más allá del discurso. Le hacemos algunos pedidos dentro de esa resolución al presidente de la República, y uno de esos es justamente que se cree una mesa técnica entre deportistas, que son los principales, gobierno y empresa privada. Y dentro de esta mesa se puedan discutir todos estos mecanismos y formas que van a lograr que hayan más recursos para nuestros deportistas. Hablamos de uno que tomó la decisión Colombia hace un mes, pero hay muchísimos otros. Una deducción del impuesto a la renta doble, por ejemplo, que también hay en algunos países. Una figura de mecenazgo que existe en España. En Perú, por ejemplo, tomaron la decisión de quitar aranceles a todos los implementos deportivos que se importan al país. Acá el presidente Moreno hablaba de quitar los aranceles a las bicicletas de competencia. Creemos que es muy sesgado y pedimos que dentro de esta mesa se analice el poder ampliar esta ¿Qué más se puede traer? ¿Qué tipo de zapatos se puede traer? Exactamente. ¿Qué tipo de cascos se puede traer? De palos de golf se puede traer sin impuesto, porque efectivamente no pueden valer el doble. ¿Qué tan importante será esta ley, Sebastián? ¿Cuáles serán los impactos que ustedes esperan quizás de inmediato al momento en que entra en vigencia? Bueno, sin duda el principal objetivo de este proyecto de ley es despolitizar el deporte en el país. Es un reto grande, sí, es un reto ambicioso, sí, porque muchas federaciones, asociaciones están politizadas, pero esto es necesario. Y te lo digo, Andrés, como asambleísta hoy en día que escuchaba deportistas, pero sobre todo como quien fue un deportista en su momento. Yo hice bicicross y sentía ese desconocimiento por parte de los dirigentes, sentía esa falta de apoyo por parte de los dirigentes y sentía la politización. Se tomaban decisiones en base a el interés político y no en base al interés de los deportistas. Y creo que el bicicross puede sentir mucho la falta de gestión por ser un deporte relativamente caro. Claro. No es el fútbol, ¿no? Claro, dependes de tus papás casi al 100%. El bicicross sí es un deporte oneroso, en donde necesitas equipo, necesitas viajar, necesitas una bicicleta básicamente con implementos. ¿Cuánta gente dejará de hacer bicicross con talento por falta de ideas y por falta de recursos? Claro, son muchísimas, y por falta de oídos además, porque yo me acuerdo, mis padres, yo era niño, ellos golpeaban puertas, buscaban apoyo, pero eran muy pocas puertas las que se abrían. Por eso es que ese es un cambio que tiene que haber también, que haya absoluta transparencia y siempre una intención de escuchar y trabajar en conjunto con los deportistas. Ese es un poco el cambio que debe haber en el chip de los dirigentes. ¿Cómo vamos a despolitizar? Es la pregunta. Vamos a cambiar la forma en la que se eligen las autoridades, los dirigentes dentro de las federaciones. ¿Cómo se eligen ahora? Les voy a contar cómo se elige un directorio de una federación provincial. A ver. Se lo elige desde una asamblea general, y la asamblea general es compuesta por nada más y nada menos que funcionarios de Estado. Un delegado del Ministerio de Educación, un delegado del Ministerio de Salud, un delegado del Ministerio de Deporte, delegado de la Alcaldía, de la Prefectura, de los gobiernos locales. 3 delegados del Ejecutivo, uno de la Prefectura y uno del municipio. Así es. Básicamente. Y tienes un deportista con voz pero sin voto. Entonces, si tú 3 preguntas, del Ejecutivo, un alcalde, un prefecto y un deportista. Que serían locales y el deportista. Okay. Es bastante lógico pensar que las autoridades de gobierno muy poco van a conocer sobre deporte, y si es que conocieran sobre deporte, las decisiones que van a tomar, la decisión de elegir uno u otro presidente, siempre va a estar basados en qué les conviene políticamente al Ejecutivo. Es decir, siempre va a haber un control desde el presidente de la República, 3 votos, que son la mayoría, desde el presidente de la República en definir quiénes quiero yo que sean
los dirigentes. ¿Por qué? Porque me interesa a mí políticamente. Vamos a cambiar eso, ahora ya no van a ser... ¿Y si el presidente tiene feeling con prefectura o feeling con alcaldía, ya tienes la mayoría asegurada? Tienes armada la votación y básicamente no hay un proceso democrático, sobre todo pensando en los deportistas. ¿Cómo se mejoraría esto? ¿Cuál sería ahora el modo de elección que ustedes están proponiendo? Es bastante sencillo y es participativo. Por ejemplo, en el mismo caso, en una federación provincial, serían los clubes cantonales, que existen las ligas cantonales, vendrían deportistas, pero con voz y voto, y entrarían las asociaciones provinciales por deporte de esa federación provincial. Es decir, digamos, en Pichincha, le vendría la Asociación Provincial de Ciclismo, la Asociación Provincial de Atletismo, la Asociación Provincial, y así de cada uno de los deportes, quienes configurarían la Asamblea General. Ellos conocen sobre deporte. ¿Cuántos votos serían? Habría que definir exactamente, ¿no?, cuántos de ellos van a terminar dentro de la Asamblea General, y de eso dependería, pero... Más allá del número de votos, lo importante es que quienes tomen la decisión del directorio sean las personas que conocen sobre deporte, que conocen sobre los deportistas, que saben cuáles son los deportistas que más apoyo necesitan, que saben cuáles son aquellos que están creciendo y que se proyectan a ser deportistas de élite en un futuro. Lo mismo sucede en las federaciones nacionales. Ahí se cometió un error enorme en la última ley, que es la ley vigente, que se planteaba que los presidentes de las federaciones nacionales por deporte eran elegidos por los clubes formativos y clubes de alto rendimiento. Los de alto rendimiento tenían más peso, más peso dentro de la votación que los clubes de alto rendimiento. Que los formativos. Que los formativos, perdón. ¿Qué provocó esto? Que se creen muchos clubes de papel, con el fin nada más de conformar esta Asamblea General en la Federación Nacional y elegir tener un voto a los presidentes de las federaciones nacionales que ellos querían, y que de alguna forma se armaba ahí en este lobbying previo a la votación. Entonces, esto igual va a cambiar, ya no van a haber dos tipos de clubes, va a haber un solo tipo de club que tenga deportistas sí formativos, que tenga deportistas también de alto rendimiento, pero que ellos no incidan dentro de esta votación. Van a ser de nuevo las asociaciones por deportes y vamos a elegir al presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo. Serán las asociaciones de atletismo de cada una de las provincias las que elijan ese presidente. Así es como tiene que ser. Y ojo, no nos estamos inventando nada. Eso te iba a decir, ¿qué es lo que pasaba antes de la aprobación de la ley? Claro, esto viene de la ley anterior. Ya. Antes de que se quiera de alguna forma tomar al deporte como una bandera política. Y antes lo que sucediera era justo esto. Lo que estamos haciendo es reconocer que en la ley anterior a la actual, que fue reformada en el año 2010. La elección de autoridades se la va a recuperar como era antes del 2010. Exactamente. Pero además de eso, estamos planteando un cambio en la estructura deportiva a nivel nacional. Actualmente no hay un sistema deportivo en el que las instituciones se articulen. De nuevo, con ejemplos es muy claro verlo. Un deportista que tiene 12 años y pertenece a la Federación Provincial, pero que se proyecta a ser un deportista de élite, ¿no es cierto?, en el futuro. Es muy compleja esa relación que existe entre la Federación Provincial y la Federación Nacional. Ya después, cómo ingresa ese deportista al plan de alto rendimiento y demás, no hay una conexión clara de cuáles son los pasos a seguir. Y por eso hay muchos deportistas que truncan su carrera a los 14, 15 años, que es justo esa edad en la que pasas de ser infantil, prejuvenil y después de ser juvenil y élite. Entonces, planteamos un nuevo sistema en el que haya mucha articulación, en el que haya claridad y eficiencia dentro de las instituciones. Ese, digamos que es un hito importante, que es la elección de las autoridades del deporte. Que busca despolitizar el deporte a nivel nacional. Entran a elegir los protagonistas directos a través de clubes, asociaciones y deportistas. ¿Otro de los hitos de la ley? Bueno, otro de los hitos es justo este cambio de estructura del deporte ecuatoriano. Hay algo que nos preocupa mucho y es la estructura del deporte paralímpico en el país. Correcto. La estructura del deporte paralímpico en la actualidad no está, digamos, conectada con la estructura del deporte paralímpico internacional. Hemos recibido ya algunas cartas del Comité Paralímpico Internacional haciendo un llamado de atención al país, al Ecuador, pidiendo que se avale la misma estructura nacional a la internacional, que hoy en día no sucede. ¿Cuál es el divorcio ahí? Lo que pasa es que
acá se crearon estructuras que de alguna forma separa a los deportistas paralímpicos de las federaciones tradicionales. Si es que nos vamos a Suiza, si es que nos vamos a Colombia, Argentina, cualquier otro país, vemos que, por ejemplo, la Federación Nacional de Ciclismo, vamos a poner el ejemplo, tiene dentro de sus deportistas los paralímpicos. El deporte adaptado, el ciclismo adaptado. Aquí en Ecuador no sucede así. Van por otra organización, se deben a otra federación. Exactamente, y cuando desde el ámbito internacional nos regresan a ver y dicen envíen deportistas para que compitan internacionalmente, existe una complicación en ese sentido. Entonces, ¿qué podría pasar si es que no reformamos la estructura y no la adaptamos a la estructura internacional? Que nuestros deportistas paralímpicos puedan quedarse fuera de competir internacionalmente en el ciclo olímpico. Entendemos y sabemos que en el 2020, en Tokio, después de los Juegos Olímpicos, vienen los Juegos Paralímpicos. Así es, inmediatamente. Entonces, toma mucha importancia este cambio de estructura que hemos planteado. Otra de las cosas que plantea el proyecto de ley es el enfoque hacia no solamente deporte de élite o de alto rendimiento y profesional, sino cómo concentrarnos en fomentar la educación física y la actividad física desde las escuelas, colegios. Se han perdido en el país los campeonatos interescolares, intercolegiales. Estamos a través de la ley recuperando esto. Y además estamos planteando ciertos incentivos para que las universidades den más becas estudiantiles a los deportistas. Esto es fundamental porque dicen que las universidades son el cementerio de los deportistas. Y a muchos nos ha pasado así. Nos toca elegir o estudio o sigo entrenando. No, hoy las universidades casi que están excluidas de lo que es el deporte competitivo. Lo harán como una base curricular, pero nada más. Hay algunas partes donde debe aportar el Estado. Créeme, Sebastián, que ni siquiera son recursos. Veía la noticia, por ejemplo, de este equipo de ciclismo, Postobón, en Colombia, ¿no? Ellos dejaron de invertir. Todo lo que es la corporación Postobón deja de invertir en ciclismo. Dice, porque mis ciclistas se dopan, ¿no? Entonces yo no puedo ocuparme de la parte del dopaje. Lo podría hacer el Estado. Yo estoy dando la plata, yo soy el sponsor, yo les pago. Claro. Corren para mí, ¿no? Pero ya en parte de dopaje creo que el Ministerio de Salud podría hacer muchísimo por los ciclistas. Entonces, hay que ideárselas, hay que crear, hay que tener voluntad política. En estos últimos segundos, Sebastián, ¿cuál va a ser el futuro? ¿Cuándo entrará en debate? ¿Cuándo entrará en vigencia? ¿Cuáles son las posibilidades de que la ley sea aprobada tal cual como la han presentado ustedes? Bueno, nada más para terminar este análisis de las cosas importantes, decir que uno de los elementos transversales o ejes transversales de la ley es la igualdad de género. A través del deporte se la debe promover. La inclusión, ya hemos hablado de personas con discapacidad, y el garantizar el derecho de los deportistas a cosas desde las más amplias y complejas hasta las más sencillas, como por ejemplo que a un deportista que esté en la escuela le den el permiso para que se pueda ir a competir en otro país y no se le complique después al regreso los exámenes, los deberes, el quedarse en una materia, etcétera. Ese tipo de cosas están contempladas. Para eso no se necesita presupuesto, mucho al menos. No se necesita presupuesto. Y lo mismo gente que trabaja, porque hay personas que tienen un trabajo y el jefe no les deja ir a competir porque si usted no cumple con su trabajo, entonces, pero resulta que representa al país en un campeonato mundial. Esas cosas también estamos planteando dentro del proyecto de ley, salvaguardar y garantizar los derechos de los deportistas en todos los ámbitos. ¿Cuáles son los pasos que tenemos adelante? Hemos ya presentado el proyecto de ley, el presidente de la Asamblea se ha comprometido en darle la prioridad del caso, pero nosotros estamos planteando el que, si es que es prioridad, si es que la Asamblea quiere demostrar que realmente le apuesta al deporte, se cree una comisión ocasional, es decir, una comisión especial, para tratar esta reforma de ley de tal forma que la podemos hacer de manera urgente y en el menor tiempo posible. Esperamos que esto se pueda dar. El presidente de la Asamblea ha dado, digamos, su visto bueno, pero se necesita de algunos procedimientos internos, que el Consejo de Administración Legislativa decida crear esta comisión, y de esa forma sí demostraremos, insisto, nuestro compromiso y nuestro respaldo al deporte ecuatoriano y a los deportistas. Una vez que se dé esa comisión, hay varios procedimientos, votación en la comisión, primer debate, después iremos a un segundo debate. Yo esperaría que si es que los colegas asambleístas están
subidos a la bicicleta, ahora que se habla de Richard Carapaz, y no se quieren bajar de la bicicleta, podamos asumir al deporte como una prioridad y en un lapso de unos 6 a 8 meses podamos ya tener un informe por parte de la Asamblea en cuanto a este proyecto de ley. Un tema realmente exquisito para tratarlo. Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario del Deporte, gracias por sus mensajes. Hemos tratado de trasladar la mayoría de preguntas. Gracias a Edwin Marcial, que nos escribía acerca del abandono de algunos deportistas, a algunas llamadas que hemos recibido. La mayoría de consultas se las hemos trasladado a Sebastián. Que todo sea para bien y que sigamos hablando bien del deporte, ¿no? Muchos deportistas ya lo están haciendo, has mencionado algunos, Doménica Suero, Alfredo Campo, Richard Carapaz, Glenda Morejón, Byron Piedra, tantos que se nos van a quedar. Ellos ya están respondiendo. Creo que nos toca a nosotros también como sociedad, como asamblea, como ejecutivo también. Gracias por la visita. Muchísimas gracias, Andrés. No es más que asumamos cada uno nuestro rol por el deporte. Universal Deportes.